Amigos de YouTube, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo video. En esta ocasión estamos en la localidad del Salmoral, Veracruz. Si tú no conoces el Salmoral, Veracruz, se encuentra aproximadamente 37.5 kilómetros del Puerto Jarocho y te vas a hacer nada más y nada menos que 35 minutos viajando en carretera. Si me equivoco, por acá te voy a poner bien los datos. Les vine a mostrar este restaurante que se llama El Paraíso aquí en el Salmoral. Ellos, su platillo principal viene siendo la mojarra enchilpayada y por acá te voy a estar presentando un reportaje bastante interesante de cómo inicia todo el proceso de este buen producto que es la mojarra o la tilapia. Entonces quédate en todo este video para que veas lo interesante que no solamente es venir a un restaurante y comer la mojarra, sino que veas todo el proceso que conlleva producirla. Entonces, acompáñame. Bueno, pues ya estamos aquí en el lugar que se llama Granja y Restaurante de Mojarras, El Paraíso de Salmoral. Por acá tenemos un amigo que nos va a hacer el favor ahí de explicar cómo está el proceso del criado de las mojarras o la famosa acuacultura de mojarra. Vamos a ver cómo está el movimiento. Bueno, pues ya estamos aquí en el restaurante Paraíso del Salmoral y nos dieron acceso completo a lo que viene siendo el criadero de la mojarra o la tilapia. Ahí les mandamos un agradecimiento por parte del canal El Cuayayo. Vamos a investigar cómo está el proceso de toda la acuacultura que se realiza a favor, les digo, de la mojarra aquí en Salmoral, Veracruz. Entonces, acompáñenos en este interesante asunto. Como les dije, venimos a comer aquí y el plato fuerte es la mojarra, pero detrás de ella hay una gran historia, que es la que vamos a ver ahorita rápidamente. Bueno, aquí ya estamos en el primer proceso, que es el área de reproducción. Aquí tenemos aproximadamente 4 tanques, pero por acá nuestro amigo Roberto nos va a hacer el favor ahí de explicarnos rápidamente cómo está todo este proceso tan grande que es todo el proceso de la reproducción de la tilapia. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Roberto. Adelante. Claro que sí, amigo. Mira, como te explicaba, aquí en esta área tenemos el área de reproductores. Aquí nosotros tenemos lotes ya elegidos genéticamente para que sean unos reproductores de buena calidad en tamaño, carne y en su reproducción. Nosotros aquí tenemos familias de machos y hembras. Aquí tenemos lotes de 100 machos con 300 hembras. Cada macho equivalente a 3 hembras puede tener para su reproducción. Tenemos varios estanques con esa cantidad de lotes para cosechar cada etapa de desove, que es aproximadamente de 12 a 15 días. Cada hembra puede dar aproximadamente, depende de su tamaño, de 500 a 1000 huevos. Y la eclosión del huevo en la boca de la hembra dura aproximadamente, depende de la temperatura, de 5 a 10 días. Ahorita que es temporada de calor, la reproducción es muy rápida y la eclosión igual. Entonces nosotros al momento de desovar y sacar el huevo de la boca de la hembra, lo hacemos periódicamente para nosotros incubar el huevo. Depende del tamaño de la hembra, pero una hembra madura te da aproximadamente hasta 1000 huevos. 1000 huevos. Así ¿Que es. todos se logran? Como naturalmente, lo normal puedes tener un porcentaje bajo de merma, pero en realidad se da aproximadamente el 80 al 90% de eclosión. Okay. Antes de empezar este proyecto o cualquier otro proyecto, es bueno sacarle las pruebas físico-químicas del agua para ver si es óptima para poder lo que es la reproducción y la engorda. Ya las aguas tienen suficiente oxigenación, como puedes ver el sistema, un sistema de aeración que está oxigenando el agua durante el día y la noche, agua continua para que el agua no se caliente y tenga un agua de buena calidad. Buenas herramientas podemos tener una buena reproducción. Equivalentemente también la alimentación y el cuidado. Ahorita las vamos a alimentar para que las puedas observar. A tu experiencia, ¿identificas rápidamente macho y hembra? Así es, ya con la experiencia sí. Enseguida dice este es macho y este es hembra. Así es. Cuando ya son reproductores, el macho es un poco más grande,
también es un poco más colorido. Cuando es un macho reproductor es un macho dominante, entonces tiene un color más fuerte, entre azulado, rojo, hasta verde fuerte, depende de la línea que es. Y la hembra es un poco más opaca, pero sí, por tamaño y por color el macho se diferencia. Igualmente al momento de alimentar ahorita te vas a fijar y te vas a dar cuenta que es un poco más grande también. Ok, sale, vamos a verla entonces. Le va a dar un poquito de alimento y vamos a ver si podemos meter la cámara ahí para que nos enfoque chido cómo se ven estas mojarras. ¿Mojarra y tilapia es lo mismo? Así es, la mojarra y la tilapia es lo mismo, por eso se dice mojarra tilapia. Dicen que se le llamó tilapia porque viene de una tribu llamada Tilapicú, de ahí proviene lo que es la tilapia. Cuando llegó a México, pues llamada mojarra, y pues ya es mojarra tilapia. Hay muchos, ahora sí, ideas, pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Ahí van a empezar a darle de comer. Roberto, ¿cada cuándo les das de comer a los...? Los reproductores comen una vez diaria. El alimento es alimento balanceado, con 32% de proteína para engorda y reproducción. Está vitaminado para su proceso. Ok, vamos a ver. Yo. Si estaban las vivas, ¿eh? Okay. El promedio de peso es de aproximadamente de medio kilo a 1 kilo de tamaño. Okay. Y de hecho ya medio se apaciguaron, ¿no? Pero... Ok, bueno, vamos a ver si podemos meter la cámara, a ver qué tal se ven ya en vivo y a todo color, porque aquí casi no los apreciamos. Ok, pues estamos en el área de incubación. A ver, Roberto, explícanos cómo está el proceso aquí. Como te comenté, nosotros periódicamente le sacamos el huevo a la hembra de la boca. Al momento de sacarlo, nosotros venimos y lo incubamos en nuestras incubadoras, se llama incubadora McDonald's, que simula el movimiento que hace la hembra en su boca. Es mantener el huevo en movimiento y oxigenación. Una vez que el huevo eclosiona, que la cría empieza a abrir el saco vitelino y absorberlo, saca sus aletas y cae en esa parte de acá, que es donde nosotros lo cosechamos. Si te das cuenta ya cae nadando y sin saco vitelino, y a partir de este momento nosotros le estamos dando alimento hormonado para que sean lotes monosexuales, o sea, puro macho para lo que es la engorda. Como puedes ver, el animal crece demasiado rápido, ya que como te comenté, depende de la temperatura nace. Y aquí nosotros le damos alimento hormonado y ahí así lo van comiendo. Y así nosotros mantenemos lo que es el control de su alimentación y el proceso de masculinización, que así se le llama, para que sean puros machos, ya que al productor no le conviene que sea un lote de ambos sexos, porque la tilapia es muy precoz. Entonces a los 8 centímetros empieza a reproducir y se haría una sobrepoblación en un estanque o donde lo quieran cultivar. ¿Y qué pasaría? No crecerían y se empezarían a morir por falta de oxigenación. Por eso es necesario, esta etapa es la más importante, ya que es un animal que tiene que ser un solo sexo para que empiece a engordar. Y por eso es macho. Puro macho. ¿Qué tiempo tardan aquí en esta incubadora? Aquí, al momento de nosotros eclosionar, aquí lo tenemos además en cuestión de 5 días y lo traspasamos a sus estanques para que empiecen a tener este desplazamiento de talla. Ok. Bueno, ahorita vamos a ir a la siguiente etapa, sin antes mostrarles estas imágenes verdaderamente impresionantes. Aquí es la etapa de desplazamiento de talla. A partir de que eclosiona la alevín y tienen 5 días en los cuneros, los pasamos a lo que son jaulas de crecimiento, jaulas reforzadas para que no se salgan. Y aquí podemos ver que el alevín puede alimentarse en un lugar más pequeño y aprovechar el alimento al máximo. Aquí lo tenemos 15 días. 15 días. Sí, así es. Y ya de ahí lo partimos a etapa final, que se engorda para que ya salga la comercialización. En esta etapa, nosotros
mantenemos mucho la oxigenación. Como puedes ver, ya tiene oxígeno puro y aireación. ¿Por qué? Porque ya que es un lugar más reducido, corre el riesgo de que el oxígeno sea un poquito más difícil que entre, ya que es un área, ahora sí, más pequeña. Entonces nosotros mantenemos el oxígeno al 100% para que el animal corra riesgo. Ya esta es la etapa final para la comercialización del alevín. Ya nosotros aquí, con más espacio, más oxigenación, los lotes los sembramos para que ya se vayan a la comercialización. Como puedes ver, ya su talla es una talla amplia, grande. Ya es una alevín ya que se defiende, ya que se come muy bien. Y ya en esta etapa se empieza a comercializar. Se embolsan con oxígeno y agua y se entregan ahora sí terrestremente, aérea. Hemos hecho pedidos por vía aérea o terrestremente y por cualquiera de las dos nosotros entregamos directamente al cliente o el cliente viene a la granja. ¿Aérea hasta dónde, Roberto? ¿Hasta dónde Hemos mandado a Mexicali, hemos enviado a Sonora, a Monterrey, ahora sí a La Paz, Baja California, acabamos de enviar. O sea, ahora sí donde llega el avión hemos podido enviar. Cumplimos con todos los requisitos posibles para poder enviar y tratamos de ahora sí llegar al punto del cliente, porque ahora sí que a veces es complicado que lo consigan porque están lejos de las granjas. Okay. En el proceso hay diversos tipos de enfermedades, desde la manipulación, las aves son una gran fuente de infección, también las temperaturas, hay diferentes factores para que nuestro organismo se nos enferme. Bacterias, parásitos, hongo, pérdida de su mocus, que es su defensa, su primer defensa. Todos esos procesos llevan un cuidado. También aquí es donde es importante mantener la inocuidad, o sea, la limpieza en todo el movimiento. Si usamos una red, desinfectarla. Igualmente que las personas no vengan o las aves vengan y metan sus picos, sus manos. ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que cuidar. Mantener ciertos parámetros de desinfección y limpieza en todo para que no haya tantas enfermedades, porque a veces es inevitable, pero tratamos de que sea lo menos posible. Okay. ¿Y aquí qué sigue, Roberto? Y aquí sigue la siguiente etapa, que es la engorda para el consumo del comensal. Nosotros tenemos, donde nosotros sembramos nuestra propia semilla, la sembramos para nuestro propio consumo, para el restaurante o la venta al público. Aquí se produce y aquí se consume. Aquí se engorda, para que nosotros mismos probamos nuestra propia calidad. Ok, pues ya escucharon, entonces vamos a la etapa final y pues de ahí vamos a ver qué tal está la chamba final de Roberto. Entonces vamos a lo siguiente. Roberto, ¿de qué se trata? Nosotros siempre hemos ocupado el mejor alimento de tilapia y no nada más dicho por mí, sino para la mayoría de los productores. La marca Silver Cut, el Pedregal, la hemos ocupado durante todos los procesos, durante años, y es la mejor marca que pueda haber en el proceso de la tilapia. Manejamos desde iniciadores, que es 1.5, 2.5, 3 y 3.5 engorda, 4.5 y 5.5. Manejamos hormonado, harina, migaja, polvo que vimos, pero todas las etapas las manejamos con esta marca de alimento, no tenemos otra. Como puedes ver, aquí está nuestra área de engorda ya, de etapa final, de la comercialización para el platillo. O al cliente le vamos a dar de comer para ver si podemos capturar unas. Ahorita que se acerquen, ahorita que empiecen a comer ya. Esta es nuestra área ya etapa final. Nosotros el organismo lo vamos cosechando aproximadamente de 400 a 500 gramos. Ahorita pues hemos estado cosechando. Como puedes ver, el animal es sano, tiene un linaje muy bonito. Okay. Y esta es nuestra línea. Es un animal, ahora sí, de expectativas muy buenas. Y aquí nosotros, ahora sí, lo pescamos para nuestros clientes. Ok, ya tienes una medida estándar para decir se va para el cliente, ¿verdad? Sí, llevamos un protocolo de trabajo para que en cierta fecha la cosechamos. Como este estanque ya nada más le falta lo que es unos 20 días, un mes para cosecharse. Ya es la etapa final.
y a partir de ahí ya es directamente al cliente. ¿Se va a desviscerado o al platillo? Ahora sí. La especialidad de la casa aquí es la mojarra enchilpayada. Dale anuncio, dale publicidad ahí. Claro que sí. El restaurante se llama El Paraíso de San Moral. Estamos en la carretera San Moral, antes del puente de Faisán. Contamos con área de albercas, juego para niños, jardín. Estamos junto al río. Y ahora sí que, como le comenté, la especialidad de la mojarra enchilpayada, pero contamos también con cócteles, ensaladas, caldo de mariscos. Todo para venir con la familia a disfrutar. Y más fresco que nunca, ¿no? Del agua a su platillo. Bueno amigos, como vieron, pues ya terminamos de grabar ahí todo el proceso del cultivo o de la crianza de la mojarra o tilapia. Y es hora de que vayamos a disfrutar de este magnífico restaurante. Vamos a ver cómo está la carta. Por allá se nos hizo agua en la boca, probablemente de una mojarra enchilpayada. Vamos a ver qué tal. Este lugar, como dice ahí, restaurante El Paraíso del Salmoral, cuenta con alberca y, como ven, espacio suficiente para que se venga toda la familia buscando ahorita algo de fresco, que sinceramente en Veracruz está bastante caliente. Aquí te vas a poder relajar, vas a poder comer bien a gusto. Como les dije, granja y restaurante de mojarras El Paraíso Salmoral. Tienen su palapita con unas bonitas mesas. Entonces es lo que vamos a ir a probar ahorita, la botana. Y como solamente los veracruzanos saben cocinar con ese toque mágico de lo que es los mariscos veracruzanos. Entonces acompáñanos a ver cómo está la botana. Bueno, pues ya estamos aquí en El Paraíso de Salmoral y, como ya es costumbre, pues le traigo el menú para que sepan ahí los precios por si se animan a venir. Un cóctel chico aquí en este lugar te vale 90, una campechana, que es una copa un poquito mediana, vale 145, y el Vuelve a la Vida, que es la copa más grande, aquí vale 195. La especialidad de este restaurante es una mojarra enchilpayada. Si tú no conoces el chile chilpaya, por acá te voy a poner una foto. Puede ser también al mojo de ajo, al ajillo, frita, empapelada o a la veracruzana. Y lógico, el precio va a ser según el tamaño de la mojarra. Un refresco, aquí una Coca-Cola te vale 60 pesos. Una cerveza que me acabo de pedir ahorita, pero le decimos güerito, aquí te vale 40. Y vean, va llegando por acá, porque la verdad sí nos asoleamos ahorita que fuimos a hacer toda la entrevista ahí con nuestro amigo Roberto, que nos hizo el favor ahí de explicarnos todo el proceso, tanto de crecimiento, engorda, de lo que viene siendo la mojarra o tilapia. Por acá nos dieron el número de este lugar: 296-96-133-23. Por allá también está el correo para que te animes a pasar un fin de semana aquí en El Paraíso. Y verdaderamente es el paraíso, porque vean, enfrente de mí hay una alberca que ahorita que está haciendo los calores en Veracruz, la verdad vale la pena venir a disfrutar. Mucha sombra de este lado, y no es por presumir, pero está corriendo un fresco bien rico. Y por allá en el fondo está el río. A ver si podemos hacer un acercamiento más adelantito, pero vean, este viene siendo todo el restaurante. Por aquel lado está la entrada, y ya por allá la piscina. Entonces vamos a esperar a que nos traigan al artista principal, que es la mojarra enchilpayada. Por este lado, si quieres venir con toda tu familia, puedes apartarlo. Tienen una palapita como la conozco yo, con sus sillitas, a la orilla del río Atlillac. Por acá lo vamos a ver. Ya venimos aquí a la orilla, vean, a la orilla del río Atlillac. Así se ve. Sí dan ganas de meterse, pero hoy no. Ya será en otra ocasión. De hecho, si me apuran, vamos a hacer un zoom. Hay gente refrescándose allí, vean. Bueno, viene llegando el invitado especial, que es una mojarra enchilpayada con este aderezo que viene siendo del chile chilpaya,
Aparte viene con su pico de gallo, su arrocito, sus frijoles. Y vamos a ver por acá si pasa la prueba, lo que viene siendo, sí, precisamente las tortillas hechas a mano. Entonces, como les dije, por allá mi compa ya se adelantó con los platanitos fritos. Yo por acá ya me pedí el segundo suerito. Es el segundo suerito azucarado. Pero bueno, entonces provechito para ustedes si van a comer, cenar, desayunar, lo que vayan a hacer. Yo voy a entrarle porque sinceramente allá el recorrido donde estuvimos, en donde se cultiva o donde se cría precisamente la mojarra, nos dio hambre. Entonces voy a entrarle. Bueno, otra recomendación que tienen aquí en el paraíso de Salmoral es la minilla. Yo estoy acostumbrado a comer la minilla de cazón, de jurel o de sierra, pero aquí lo hacen con mojarra. Entonces es lo que vamos a probar ahorita para ver qué tan exquisito está esta especialidad de este restaurante. Espero que algún día te animes a venir. Vamos a darle el visto bueno a este botanón. Ya terminamos por allá de comer lo que viene siendo la mojarra enchilpallada y la verdad le damos un 10 de 10. Estuvo bastante exquisito, bastante rico, pero no nos llenamos. Vamos a terminar con esta minilla de mojarra. Ya probamos la minilla de mojarra. ¿Cuánto le das? ¿11 de 10 o 10 de 10? La verdad está 10 de 10, escucharon. La verdad está bien buena. Anímense a probar este otro estilo de minilla. Bastante recomendado. Bueno, vamos a subir por este lado para que vean la alberquita. Por acá te puedes enjuagar si gustas. Y por este lado vean la alberca. Te vas a refrescar bien a gusto. Y puedes pedir tu comida por allá. Ahí las personitas encargadas, como esa muchacha que nos atendió, verdaderamente 11 de 10. Ellos se encargan de llevarte tu botana hasta donde la pidas. De hecho puede ser aquí, o también ella comenta que por allá a la orilla del río puedes comer bien a gusto. Si traes niños, no te preocupes porque también hay aquí para que derrochen energía. Hay un brincolín, hay un columpio y todo lo demás para que se entretengan mientras tú convives aquí bien a gusto con tus amigos. Entonces, la verdad, el restaurante El Paraíso del Salmoral lo recomiendo ampliamente. Bueno, pues ya terminamos de comer. Ahorita nos vamos a acercar ahí a la orilla del río, que como les dije, vean, ahí están instaladas también unas banquitas con su respectiva mesa. Hasta acá te pueden traer tu botana para que comas bien a gusto a la orilla del río Atliyac, e inclusive te puedes meter a bañar bien a gusto. Entonces vamos a ver en qué condiciones está este río. Ya estamos aquí a la orilla del río. Vean a las familias refrescándose, dándose un chapuzón, quitándose el calorón que está haciendo ahora por todo el estado jarocho. Aquí hay reunión familiar, vean. Aquí te la puedes pasar bien a gusto. Pues bueno amigos, como vieron ya terminamos de comer. Ya terminamos de visitar ahí la granja de acuacultura, de cómo se cría lo que viene siendo la mojarra o tilapia. Ya disfrutamos de este paraíso que verdaderamente ofrece El Paraíso del Salmoral, restaurante El Paraíso del Salmoral. Entonces, espero te haya gustado este video. No olviden de suscribirse al canal, darle like, activar la campanita de las notificaciones. Y nos estaremos viendo en otro próximo video. Cuídate mucho y nos vemos para la próxima. Hasta la vista. Vamos a columpiarnos, vamos. No, I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up.